¿Tienes problemas emocionales, económicos o cualquier otro? ¿Estás fastidiado de tu trabajo, de tu escuela, de tu pareja? ¿En el súper ya ni para huevos te alcanza? ¿Debes varios meses de renta? ¿Tienes las tarjetas de crédito al límite? ¿En el metro un niño te vomitó? ¿Se te rompió una muela? ¿Tienes que vacunar a tus mascotas, pero no tienes un peso? ¿Hiciste 5 horas de regreso a tu casa por las lluvias? No te preocupes, aquí no te resolveremos nada de eso, pero sí haremos más fácil tu día distrayéndote con nuestras quejas, nostalgias y demás ocurrencias. Sean bienvenidos al podcast que habla de todo y habla de nada. Bienvenidos a Charlatanes. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos Nandayapa. Y yo soy Abraham Montoya. Y en este episodio número 6 hablaremos de la fiesta de muertos aquí en nuestro país. De hecho, mañana, Abraham, estaremos precisamente siendo partícipes, no partícipes, pero sí observadores del famoso festival de Día de Muertos de James Bond, que en 2015 precisamente nos trajo la bonita tradición de que cada Día de Muertos hacer un festival en su honor. Exacto, La escenografía. Exacto, se da gracias a que se graba en las calles de la Ciudad de México algunas escenas de la película de James Bond en la que retratan que se hace cada año una especie de muestra o de un mega festival, ¿no? Ajá, de Día de Muertos, el cual es inexistente. Era inexistente, ¿estás de acuerdo? A partir de que dejan toda la producción, todos los, incluso estos alegóricos, o cómo sí, se llaman estos carros, ¿no? Alegóricos, los dejan ahí parados casi al lado del MUNAL, del Museo Nacional de Arte. Y si no mal recuerdo, esta película fue grabada hacia febrero, marzo de 2015 y estrenada precisamente creo que un 1 de noviembre de 2015 aquí en México. Y no sé si te pasó, Abraham, pero cuando yo estaba viendo esa película de Spectrum, de James Bond, dije, órale, ojalá que así hubiera un festival y un desfile de Día de Muertos. Porque de hecho el director Sam Mendes estaba precisamente ahí tratando de encontrar cuál era la mejor forma de poder iniciar la película en la Ciudad de México y encontrar un momento que fuera bastante climático y que sirviera de escenografía. Y evidentemente no podía ser el clásico altar de Día de Muertos porque eso es muy estático. Necesitaba precisamente un elemento dinámico y qué mejor que un súper desfile. Bueno, aquí nuevamente el cine nos miente, pero a partir de que alguien tiene la idea de fuera, es que se comienza esta tradición, esta bonita tradición del desfile de James Bond. De Día de Muertos. Aquí me brinca algo. ¿Qué te brinca, Abraham? Pues al igual que la película de Sangre por Sangre, que he citado en varias ocasiones. Sí, un día hay que dedicarle un capítulo precisamente. Exacto, también en Sangre por Sangre inician en Los Ángeles, en un desfile extraño para mí, porque en mi vida había visto eso, que salen, danzan, se pintan como el cuerpo de negro y se dejan estas características de los elementos óseos. Ok. En color blanco, ¿no? Y también dices, bueno, eso no pasa, eso es irreal, ¿no? ¿Quién sabe de dónde habrán sacado estos cuates de Los Ángeles esa tradición? Pero aquí, por lo menos estamos conscientes de que nos las trajo nuestro espía favorito, James Bond. Pero fíjate que es bastante curioso y es bastante esta mirada bastante egocéntrica, porque realmente el tema de Día de Muertos nosotros lo estamos concibiendo sobre todo a raíz de este auge mercadológico del festival de Día de Muertos y que mañana sábado 29 de octubre precisamente millones de mexicanos saldrán a presenciar este desfile de James Bond. Pero digo que es egocéntrico porque en otras regiones de nuestro país, y pienso por ejemplo en Oaxaca, si bien no
con este alcance de medios que tiene nuestro desfile de la Ciudad de México, sí existen celebraciones bastante, ¿cómo decirlo? Bastante similares a lo que es este tipo de desfiles de Día de Muertos. Pero nosotros nos quedamos precisamente siempre con una visión del centro y que lo que sucede o que solo hasta que suceda en la Ciudad de México entonces tiene valor. Y estarás de acuerdo conmigo que Día de Muertos pues realmente encuentra un sinnúmero de representaciones en nuestro país. Así es, como siempre tenemos esta visión chilangocentrista. Fíjate, uno de otros temas bastante interesantes con el tema de Día de Muertos es precisamente todos los olores, todos los colores y todos los sabores que finalmente rodean al Día de Muertos. Y comenzaría precisamente por los olores. ¿A qué huele el Día de Muertos? Y yo creo que todos nosotros de una u otra manera tenemos en nuestra memoria desde la tierna infancia el recuerdo de cómo, al menos en mi casa, yo creo que también en la tuya, se montaba también un pequeño o a veces un gran altar en honor a los que se nos adelantaron. Y ese altar de Día de Muertos tenía un olor. Olía a guayabas, olía a velas, olía, por supuesto, a azares del pan de muertos. Y eso también nos lleva precisamente a los colores. Ese color intenso del cempasúchitl, ese mosaico de colores que se presentan en los altares con estos manteles, ¿cómo se llaman? De papel picado. Sí. Y, por supuesto, a los sabores. Y entre los sabores, el famoso pan de muerto que no puede faltar. Exacto, y no hablamos del pan de muerto de Sam's, que lo venden desde julio, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Porque anteriormente el pan de muerto, recordarás, era completamente estacional. Sí, era 2 semanas su venta máximo. 2 semanas, efectivamente. Y además sabía distinto, pero ahorita vamos a hablar de eso. Mira, ¿qué te parece si empezamos con los altares? A ver. Mira, yo me acuerdo que de niño, mi sacrosanta madre te colocaba su altar. Ajá. En una mesita de madera chiquita, cuadradita. Y como tú bien lo mencionaste, pareciera mentira, pero las fechas, celebraciones en México tienen un olor. Sí. En mi caso era cera, este olor del pan de muerto. Antes como que olía más a naranja y canela. Ajá. Algo así. No vea estas cosas rellenas de nata. Sí, no, nada de que con chocolate de Hershey's. Ajá, sí, exactamente. Sí, no, eso no existía, ¿no? Eso era una blasfemia, ¿no? Como el pan de muerto es pan de muerto y ya. Uy, se acabó, ¿no? Clásico pan de muerto. No sé si lo has probado, el pan de muerto de Oaxaca. No, que es jamás. delicioso, que es como este pan de yema, pero en forma. Ah, no, es una ricura. Ok, y el ¿cómo es? Incienso, ¿no? El incienso, efectivamente. Entonces sí, o sea, como los vecinos iban comprando todas sus cosas, aunque pareciera increíble, no había tanta contaminación, teníamos más fino el olfato. Sí olían las flores cuando pasaban. Ajá. ¿No? Y también la fruta tenía un olor más concentrado. Yo no sé si con el paso del tiempo se me fue jodiendo la nariz. O el COVID mismo nos fue mermando. Uh-huh. Bueno, desde que me dio COVID las cosas ya no me saben tanto. Ya no es igual. Exacto, no, ya. No, sí, es en serio, ya casi no me saben tanto. Ya no identificas. No, como que del 100% que hubiera sido el olfato natural. Ajá. O bueno, el sabor, ya me saben las cosas como al 70, 60%. Huelen, tienen color y saben. Exacto. Mira, ¿qué tenía la ofrenda? Sus cacahuatitos, que tienen un olor, ¿no? También muy, muy especial y sí lo desprende, ¿no? El cacahuate que va con su cáscara, que sí, huele claro. a tierra. Sí, exacto. Sí, como a tierra ya seca, ¿no? Después de que se mojó y pasó todo ese proceso. Ajá. Era el cacahuate acompañado de ese olor a cera quemada. Ajá. También es muy, muy peculiar. Como diría Salvador Díaz Mirón, las velas grandotas que olían a cura. Exacto. Ándale. La fruta
La guayaba tenía un olor muy, muy fuerte. Muy fuerte y muy rico. Sí, muy ese como cítrico, ¿no? Como que Exactamente, la mandarina. la mandarina también. Y la mandarina está padre porque es como la naranja, pero la pelas en chinga, ¿no? Sí, exactamente. Ya no te estás ahí dando Es la una madre, cáscara ¿no? más delgadita. Exacto, es rápida, ¿no? Es como si abrieras una lata, ¿no? Así, órale, ya, ¿no? Exactamente. Y las flores, ¿no? También tenían Las un flores. olor porque también duraban varios días ahí. Sí, y ahora es una cosa muy curiosa porque ves precisamente un sinnúmero de puestos donde desde finales de septiembre apenas acaba el desfile militar del 16 de septiembre y ya están precisamente vendiendo las flores de cempasúchil. Así es, quién sabe cómo le hacen, ¿verdad? Pero Ya esas están ahí. flores no te duran. No, se descomponen muy rápido. Se descompone muy rápido, O sea, efectivamente. podrán oler muy chido al principio, pero una vez que ya empieza ese proceso de putrefacción, ya empiezan a oler muy fuerte, ¿no? Muy, pero ya A muerto. Sí, a muerto, exacto. A Así como flor que, ay, muerta. la madre ya viene, ¿no? Pues yo creo que por eso lo usa, ¿no? Exactamente. Pero a ver, ¿qué es lo que no podía faltar en un clásico altar de muertos? Que vamos a ver que efectivamente esta tradición tiene distintas manifestaciones en distintas entidades, vamos, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, ni se diga, pues prácticamente hay un sinnúmero de manifestaciones. Pero, ¿qué es lo clásico que no puede faltar en un altar? Mira, me voy a ir un poco más atrás al altar de mi abuelita. Ajá. El que ponía ella. Fíjate que ella, como todos sus hermanos, les gustaba el alcohol. Ok. Era su pulmón, su pulque. Ok. ¿Sabrá? Alcohol. Alcohol Bebida es- alcohólica no puede faltar. Sí. Y el pulmón, que es la bebida de los dioses, Ajá. era la importante, ¿no? La cerveza, como sea, esa la consigues rápido, ¿no? Y en chingo en cualquier tienda. El pulque, sabrá Dios mi abuelita de dónde iba y lo compraba, pero Ok. conseguía el pulque y ahí veías el vaso, ¿no? Que parecía de leche. Ajá. No, de agua de horchata, pero ahí estaba, ¿no? El pulmón, las cervezas Las cervezas. y una botanita. Ok. Sí, porque Para, si no, para que vayan entrando en calor. Exacto, ¿no? Para ir picando. Exactamente. Y después, fíjate que mi abuelita hacía dos tipos de dulce. Ajá. Uno con calabaza Ah. y piloncillo. Ah, claro, sí, cierto, claro, ese no puede faltar. No, y además se ve bien bueno con leche. Ah, Con tu bueno. vasito de leche. Bueno, a mí no me gusta mucho la leche, pero sí. Ah, ok. Hay quien lo acostumbra precisamente así, Sí, efectivamente. ese. Y hacía otro con ¿cómo se llama esta frutita amarillita que es más de piñata? Tejocote. Con tejocote. Sí, ¿No? que esos son como frutas escenográficas, ¿no? Sí, o sea, exacto. porque son puros huesos unidos. Exacto, nadie los quiere, pero ahí Los está, ¿no? quiere, pero no puede faltar en los ponches Ajá. y no puede faltar en el dulce de Día de Muertos. Exacto, entonces ella hacía una mezcla ahí con la guayaba, con Ay, el tejocotes. dulce de sí, muy ricos son esos. Y con su piloncillo, que era como el azúcar. Y cañas. Ah, cañas también, sí, porque son todas las frutas de la estación. Exacto, sin modo de meterle de otras, ¿no? Como que ya no. ¿De dónde, no? Estaban las cañas. Y algo que siempre me llamó muchísimo la atención. Y obviamente esto desde la visión de un niño. Las calaveritas de azúcar. Ah, las calaveritas de azúcar, claro. Ajá, que tenían unos trazos muy coloridos y muy Ajá. padres. Como con como merengue seco. Sí. No sé si era merengue y ya se hacía duro con el tiempo. Ajá. Y Que estás de acuerdo que se veían mejor de lo que sabían. sí, exacto, porque Sí, porque las calaveritas no son ricas. no, o sea, Después las fueron sacando las de chocolate, las de Sanborns. Ajá, Las de chocolate que empezaban a saber mejor. sí, ya eran un hit, ¿no? Pero las de azúcar y además esas eran milenarias. Sí, Porque así como el árbol de Navidad están los adornos en una caja por ahí abandonada en el año, Sí. también por ahí hay una caja que contiene precisamente todos los elementos decorativos. Entre ellos estaban precisamente esas clásicas calaveras de azúcar. exacto, que ya sabrá Dios en qué año las habían ¿En hecho. qué año las habían hecho efectivamente? Pero esas, fíjate que a mí me gustaba mucho verlas. Una por el contraste y el manejo del color, Ajá. ¿no? O sea, esta calaverita es blanca y los trazos son los que encontramos en la ropa de los pueblos originarios. Sí. Porque ellos usan los colores que ven en la naturaleza, Ujú. ¿no? Entonces está este rosa mexicano que se ve padrísimo en contraste con el color blanco,
Porque aparte es un color blanco como esmerilado, cristalino. Ujú. No es un blanco, blanco opresor. Ajá. No, es un blanco, pues sí, como translúcido. Correcto. ¿No? Y está padre. Este azulito, Ujú. como azul turquesita, Ok. algo ahí especialón. Y tiene otro que es como verde agua. También esos tres estaban muy padres. Y además, en la frente le ponían el nombre, ¿no? Ah, sí, claro. Porque ya venían las tuneadas, ¿no? calaveritas ya venían efectivamente O sea, si ustedes los piensan nombres. que Starbucks innovó, no, ni madre. Sí. Fueron las calaveritas de azúcar. Esas ya venían con tu nombre. Eso ya venían con tu nombre, sí, efectivamente. Es más, deberían hasta de demandar y prohibir que Coca-Cola vuelva a hacer eso, ¿no? Sí, cierto, ¿verdad? ¿No te De acuerdas que poner le los ponían nombres. en las etiquetas? Sí, Pero sí, bueno. cierto. Y otra cosa que era así todo un enigma para mí cuando lo veía de niño. ¿No sé si te acuerdas que había unos como especie de ataúdes? Ajá, sí, ¿No? sí, sí. Que también eran como de azúcar. Sí, también. Y aparte, los que ya eran muy ingeniosos. Los que salía el muertito Ajá, exacto. con el hilito. Exacto. Era algo que yo me quedaba así de, no mames, ¿cómo pasó esto? ¿No? Exacto, sí, sí, sí. Que abrías como la tapita y salía la calaverita, ¿no? Y Ajá. así, ¿no? Como que se asomaba a ver qué está pasando aquí, ¿no? Exactamente. Esos eran un enigma para mí, o sea, que iba en el kinder, ¿no? Cuando comencé a hacerme consciente de esto. ¿Y qué dices de los mantelitos? Fíjate que ponía mi abuelita, sí ponía un mantel, Ajá. de esos que ella misma Ah, tejía. bordaba. Exacto, como estas carpetas de televisión. Sí, 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 sí. Es más, sí, le sí. quitaba la carpeta a la televisión. Y se la ponía. Se la ponía en el altar, Al ¿no? altar. Exacto, así de, mira, es tu momento de brillar en sociedad, vas al altar, ¿no? Y a madres de papel picado. Esos. Y esos eran también bastante multicoloridos. No, y además, yo me acuerdo que en aquel entonces los dibujos eran más elaborados que los que he visto últimamente. Y algunos traían precisamente la Catrina de Posada Exacto, y otras tantas figuras. exacto. O no sé si antes estaban mejor hechas o yo me he vuelto más mamón, pero Pues yo creo que el tema de los altares es que también ha ido cambiando con el tiempo, porque yo creo que hay todavía ciertos hogares en donde la tradición de poner el altar sí, se mantiene y se mantiene con un alcance bastante importante. Es decir, no son pequeñas ofrenditas, son realmente un altarzote. exacto. Y también yo creo que la propia dinámica de las generaciones actuales, aunque no lo hayan perdido, pues ya se vuelve más simbólico. Sí, Se vuelve más hasta altares minimalistas. Pones por ahí un vasito de agua para las ánimas benditas, diría mi mamá. ajá, Pones la vela precisamente para iluminar el camino de las ánimas benditas. Pones por ahí alguna imagen religiosa. Pones por ahí algún elemento que te recuerde precisamente a esos seres que se nos adelantaron. Fotos, particularmente. Y claro, lo que les gustaba comer. exacto. Y fíjate que también, no sé por qué hacían esto, pero colocaban jícama. Jícama. Sí, no sé a quién le gusta la jícama, pero es que la jícama es una cosa sin chiste, ¿no? Tiene más chiste que los tejocotes. Ah, bueno, eso sí, pero una jícama, si no le pones limón o sal, Ajá. ya no sabe a nada. Ah, entonces nada más era así como la jícama entera. Exacto, sí hay una jícama, y órale. Ah, ok. Estaba raro, ¿no? Y pues, lo típico que era la naranja, la caña y las mandarinas, ¿no? Y todas esas eran lo que le daba el olor, el color y el Sí. sabor. Sí, exacto, porque desprendían este aroma y si lo combinabas era muy padre. Exactamente. Y no sé si en tu casa, Abraham, o con los que tú ubicas, finalmente era como un restaurante con menús, porque estaba el tema del desayuno, Sí, la comida y la cena. Y además estaba la creencia de que los difuntos llegan por edades, entonces llega primero el contingente de niños. sí, el contingente El infantil, ¿no? contingente infantil, efectivamente. Y ya después viene ya el contingente de los adultos. Sí, lo fuerte, ¿no? El plato fuerte. Exactamente. Y entonces era incluso hasta cambiar el menú de lo que es para niños, de lo que es para adultos. Y entonces tú tenías ahí precisamente que ibas mostrando platillos de acuerdo al
ahora sí que al comensal, niño o adulto, y a la hora de la comida, ya sea desayuno, comida o cena. Y yo recuerdo que mamá decía que precisamente lo que no podía faltar era precisamente lo que ya ahorita comentaba. El agua, la vela y por supuesto lo que era la comida que le gustaba al difunto. Y en esa creencia de mi mamá era básicamente esto que te decía, que venían precisamente las ánimas chiquitas. Y esas ánimas chiquitas pues había que tener listo, porque la creencia era que venía desde el 31 de octubre. En la noche para amanecer el primero ya tenían que tener servido su desayuno. Sí. Y los mayores llegaban el 2. Pero realmente en la revisión para este programa de Día de Muertos, pues realmente no hay una fecha única. Nosotros la tenemos normalmente ubicada lo que es 1 y 2 de noviembre. Pero realmente en distintas latitudes de nuestro país, lo que sí se observa es que es el mes de octubre y el mes de noviembre. Pero que no son fechas únicas, sino que estas fechas se van moviendo. E interesantemente, también no es coincidencia que Día de Muertos sea precisamente en estas fechas de principios de noviembre, porque está asociado ni más ni menos que a las cosechas. O sea, finalmente en los pueblos indígenas, sobre todo antes de la conquista, pues cuando se tenía precisamente la cosecha, era cuando precisamente se hacía esta celebración a los muertos. Interesantemente, cuando viene la conquista y se da este sincretismo con lo que es la cultura novohispana, pues lo que se observa es que ellos tienen marcadas 2 festividades, lo que es 1 de noviembre, por lo que es Todos los Santos, y el 2 de noviembre de los fieles difuntos. E interesantemente, las referencias prehispánicas dicen que había una celebración desde agosto, desde finales de agosto hacia los muertos, pero que poco a poco, cuando viene la conquista, estas celebraciones se van trasladando en el tiempo y se van precisamente empalmando con las fechas de lo que es el calendario católico, pero que vienen de una manera bastante interesante haciendo un empalme con lo que es precisamente el ciclo agrícola, que es precisamente el momento de la cosecha. Y la cosecha es motivo de festividad. Y entonces, ¿cuándo vas a poder darle a tus difuntos algo bueno? Pues precisamente en estas fechas, que es precisamente las fechas de la cosecha. Exacto. Como todo en el mundo, como todos los grandes pueblos milenarios, se siguen ciclos, ¿no? Uh-huh. Y la cosecha siempre va a ser uno muy importante. La iglesia, de alguna manera, tiene que arrancarte tus tradiciones, en este caso, por cuestiones de la conquista. Ajá. ¿No? O sea, es y tienes que empalmarlos, ¿no? Tienes que como que tropicalizarlo, ¿no? Pues se va haciendo ese sincretismo, aunque sí es cierto, se va haciendo como por imposición. Sí. Hay una pintura, creo que es de José Clemente Orozco, que es el Centauro de la Conquista, y donde en una mano tiene precisamente la espada y en la otra mano tiene la cruz, dando precisamente la idea de cómo esta conquista lleva precisamente una conquista por las armas y una conquista por la propia ideología, pero que al final es imposible totalmente barrer con lo que ya estaba construido, porque además estás de acuerdo que nuestras culturas mesoamericanas pues no eran así como unas tribus ahí nómadas, sino que eran auténticas ciudades. Teotihuacán, Tenochtitlan, por decir algunos casos, son auténticos ejemplos de culturas completamente maduras, y que cuando viene la conquista, estas tradiciones, lo que empieza a ocurrir son estos llamados sincretismos culturales. Así es, un ejemplo, pues ahí tenemos la Virgen de Guadalupe, que curiosamente se apareció donde se aparecía otra deidad de nuestros queridos llamados mexicas, ¿no? Exactamente. Pero ahorita no vamos a entrar en eso porque ya me imagino a la señora, no, eso no es cierto. ¿No? Pero bueno, no estamos en eso. Entonces sí,
obviamente no puedes arrancarle a un pueblo una tradición que tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces se empieza a tropicalizar y dicen estos cuates que vienen a imponer, bueno, si no se los podemos arrancar, por lo menos vamos a hacer que se parezca más a lo que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, pues si te puedo imponer algunas fechas en específico, pues esas son las que te voy a colocar. Pero fíjate, es bastante interesante esta parte de los sincretismos culturales, porque se vuelven precisamente estos activos intangibles de las culturas de todo el mundo. O sea, finalmente la UNESCO a principios del siglo XXI empieza precisamente a reconocer todas estas ceremonias, no solo las que se realizan aquí en México, sino en general en todo el orbe, porque precisamente forman parte de un patrimonio intangible. Y ese patrimonio intangible, en el caso de México, en el 2003, precisamente la UNESCO reconoce la fiesta de Día de Muertos como parte de ese patrimonio intangible de la humanidad. Sí, y afortunadamente yo tengo mucha esperanza en que va a quedar, que no va a desaparecer, ¿no? Y menos con James Bond. Sí, menos con James Bond, que nos lo recalca. Exactamente. Y que lo hace ver cool, ¿no? Seguimos con los altares. O sea, finalmente yo creo que el tema de los altares, y ahí es bastante interesante porque en algún punto, no sé, Abraham, pero cuando hay hacia finales de los 80s y esta década de los 90s, un boom de lo que son estas fiestas de Estados Unidos, okay, que es precisamente esto del Halloween, y que es una tradición que en buena medida por muchos años, al menos mercadológicamente, ganó. Sí. O al menos ganó aquí en el centro de la ciudad, porque es cierto, en otros lugares tipo Michoacán, la fiesta de Pátzcuaro, de Día de Muertos, que es impresionante, pero aquí en el centro empezó a ganar mucho el Halloween. Lo que se acostumbraba por estas fechas era precisamente en los colegios, era el concurso de disfraces de Halloween. Y entonces lo que teníamos era, había que concursar de hombre lobo, ¿sí?, de momia, de vampiro, pero el tema de Día de Muertos estaba digamos que por acá estaba un poco obnubilado. Era salir a pedir Halloween y no era pedir calaverita. Entonces por acá era una situación en donde estaba bastante el tema del Halloween. Las fiestas eran de Halloween. Y entonces en un punto esto estaba bastante marcado hacia lo que era el Halloween. No sé en qué punto empezamos aquí, al menos en el centro, de nueva cuenta a retomar el Día de Muertos. Porque en algún punto por la primaria como que ahí les llegó el mensaje de la SEP, pues ahora hagan concursos de calaveritas. Y órale, pues tenías que hacer el concurso de calaverita. No sabíamos ni qué era una rima, pero tenían que hacer concursos de calaveritas. Pero era más como una cuestión anecdótica. Y hoy, pues finalmente hay un renacimiento muy fuerte, quizá por esta visión egocéntrica de que si sucede en la Ciudad de México, es que sucede en todo el país. Si sucede en el centro del país, sucede. Entonces ya como que es válido y empieza a resurgir el tema de Día de Muertos. Pero no sé, ¿tú cómo viviste esta parte de niño? Fíjate que afortunadamente cuando yo era niño, bueno, vivía en un lugar, vivo en un lugar que no es tan céntrico, que es en el barrio Bravo de Cuautitlán Izcalli. Ok. Yo iba en la primaria Carlos Jan González. Ajá. Ya sabes. En honor al profesor Jan González. Exacto. Del grupo Atlacomulco. Atracó mucho, ¿no? Exactamente, pero que también si nos quieren patrocinar el grupo Atlacomulco, nosotros somos bastante prácticos. Exacto, yo tengo precios, señores. Entonces, bueno, iba en esta primaria que en aquel entonces era la primaria fresa de las públicas, ¿no? Ok. Pero no, afortunadamente nunca tuvimos mucha relación con Halloween, ¿no? O sea, al estar en la periferia de la ciudad, ajá, todavía existen los pueblos en Izcalli, ¿no? Ajá. Entonces, no se celebraba esto. Más bien, sí poníamos papel picado en el salón. Ok. Ya sabes, te lo piden y ya lo llevas, ¿no? 9 de la noche, mamá, mañana tengo que llevar papel clásico. Picado. Ajá. Y no la chingues, ¿no? Qué papelería. Sí, hazme. No había lumen, no había exacto, nada, no había nada de estas grandes papelerías. Sí, no, ¿de dónde saco eso? ¿No? Estas horas, ¿no? Ya, o sea, la mañana siguiente, ya alguna papelería por ahí debería estar,
Abriendo temprano. Abriendo, exacto. Y mi mamá en chinga, ¿no? Buscando a ver dónde saco Después el bendito de unos papel, ¿no? cachetadones. Exacto, sí, porque yo sí era de esos, ¿eh? Ay, en la madre la cartulina, ¿no? Exacto. Ay, inventadas cartulinas. Entonces, ya, nos pedían el papel picado Ujú. y llevar una fruta. Ah, ok. O sea, sí ponían altar. Sí, poníamos un altar en el salón. Ah, mira. Eso a mí me gustaba. Entonces, para mí era todo un enigma, ¿no? Y me gustaba ver el papel picado. Ok. Y aparte, sí, venía el papel picado, que era todo un arte hacerlo. Ajá. Por eso te digo que yo me acuerdo que de niño veía unas obras de arte. Decías, en la madre, ¿cómo hicieron esto, no? Entonces ya llevábamos nuestros papelitos, adornábamos el salón. Pues en alguna mesa o en algún lugar ahí medio... Ahí ponían. Ahí colocábamos... Por salón. Sí, por salón o luego lo hacían por grado. Ah, mira. Entonces, eso estaba padre. Pero fíjate qué interesante. Porque aquí ni siquiera la secundaria, ni Halloween, ni Día de Muertos, ¿eh? Sí. Y era la benemérita secundaria 17. Al menos en los años que yo estudié, Ajá. no, nada recuerdo de Halloween ni de Día de Muertos. O sea, nada. Ok. Nada. Lo que vivía era de Día de Muertos era básicamente por la casa. Y por mi mamá particularmente, que precisamente ella sí traía la tradición de poner el altar de Día de Muertos. Pero aquí realmente no estaba muy arraigado esta cuestión de Día de Muertos. Estaba arraigado el tema de Halloween y de salir a mendigar dulces. Ok. No, allá, como no teníamos esa mentalidad tan aspiracionista Ajá. agringada. Agringada, sí. Sí, no celebrábamos Halloween. Sí, no, el sateluco, y después hay que hacer un capítulo del sateluco, Sí, porque esas son como una especie y una subespecie bastante rara. sí. Pero fíjate, hay esos cambios. Sí, es más, cuando llegó British Petroleum, Ajá. que pusieron la primera gasolinera Ay, en sí, satélite. no, satélite. Era una es- fila interminable, porque todos querían cargar gasolina ahí. Tú, no Sí. mames, esa gasolina se les vendió Pemex. Sí, exactamente. O sea, no me exactamente, chingues, sí, ¿no? pero bueno, satélite es una cosa que merecerá un capítulo aparte. Ajá. Tardó mucho en llegar la tipo Gandhi, Ajá. tipo librería del sótano. Tardaron décadas en llegar aquí a esta zona. Ok. Pero bueno, esa es otra Pero historia. bueno, nos pedían todo esto en la primaria y ya ahí, súmale el frío. Porque ya era el cambiecito de clima, ¿no? Era así de, ay, la madre, ya está haciendo friecito. Pero además sí hacía frío, ¿no? O sea, que Sí, sí realmente hacía frío. como que el Las clima estaciones sí eran Sí eran marcadas. marcadas, porque ahora ya Pues ahora no. No, ahí era época de lluvias, paz. Sí. Y mágicamente cambiaba la temporada, paz. Y Cambio de tenían clima. hasta horario, porque yo recuerdo que empezaba a nublarse a las 3 de la tarde en verano y unos aguacerazos. Chingones, ¿no? Sí, y el frío efectivamente empezaba a sentirse. No sé si tuvimos ahí una microera del hielo. Ajá. Pero yo recuerdo en la primaria, precisamente, que estábamos tratando esos temas, cuando habrá sido 1985, que estábamos en -5 grados, llegamos. Pero además no es como ahora, maestro, así de que van casi como esquimales, ¿no? Sí. Ahí era, órale, te dejo en la escuela y con el mismo uniforme, no era así de que vamos Sí. a llevarle su ropita especial, sus guantecitos, no, órale, No. van, y no era de que, ay, ya está enfermo y no puede ir, no, van Sí. todos ahí, que enfermos, no enfermos, van. Es más, el que traía guantes era así, no mames, trae guantes. Es María Joaquina. Sí, exacto. Pero era de ese guantecito que apenas si le soplabas y se le metía todo el chingado Sí, frío, exacto, ¿no? sí, sí, porque no tenemos esa ropa, ¿no? Era como tejidito, ¿no? Sí, exactamente. El guante. Pero bueno, llevábamos eso, el frío y aparte el puto hoyo en el pantalón. En el pantalón. Y ya se te metía, ¿no? Se colaba el frío. Sí, ya lo sentías. Día de Muertos empezaba a sentirse. Sí, exacto. Ya sentías que se te subía el muerto, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Porque a mí me daba cosa. Ujú. O sea, también en algún punto, muy de niño, Sí. el altar es porque decías, ¡ay, no, ahí están los muertos! No, aguas, ¿no? Así exactamente. Entonces, Sí. y estar ahí, y estaba en la vela, en la oscuridad. Sí, ese así como misticismo, ¿no? Así como que... ay. Exactamente, sí, dices, no, ahí están los muertos, no, a ver qué me van a hacer. Entonces ya, llegábamos con nuestro papelito, yo llegaba con mi caña, ahí está maestra, ¿no? Pues era lo que había en la casa, ¿no? Una Ajá. caña, y pues órale, ahí está, ¿no? Otros ya llevaban sus mandarinas, naranjas y demás, ponían el altar y ya comenzaba a sentirse ese ambiente. Ujú.
¿no? Era así como, ay, en la madre, ¿qué va a pasar? ¿No? Era como algo mágico. Sí, y un misticismo alrededor de Día de Muertos. Exacto, porque hasta todo lo veías como más oscuro, ¿no? Sí, de hecho. ¿No? O sea, como que sentías ese ambiente como si cayera una cortina o un velo. Un velo que le daba otra forma. Ajá, otra forma de ver, a menos de que los pinches maestros pusieran algo del foco. Para no, pero en casa también, pero en casa también lo veía uno. Sí, se sentía, ¿no? Se sentía. Entonces ya desde ahí empezaba yo así, ay, la madre, ya viene. Algo está pasando, se está acercando, ¿no? Y ya veías, bueno, por lo menos en mi caso, que mi mamá ya empezaba como que a comprar las cosas, ¿no? Que veías fruta y ya decía, chinga. Ajá. En esta casa no se consume fruta, ¿no? Y ahora ya hay fruta. Sí, exacto, mágicamente ya está ahí, ¿no? Y el pan de muerto que dices. El pan de muerto, bendito pan de muerto. Era una delicia, o sea. Sí, yo me acuerdo que de niño compraban ese pan, obviamente en una panadería local, chiquita. Pero sí, era de que nada más lo vendían 2 semanas. Sí. Y eso ya exagerando, ¿no? Eran unos sabores. Sí, yo me acuerdo que el que compraban sabía mucho a naranja. Ajá, de esta esencia de azar. Ajá, exacto, y canelita, como que hasta como con clavo. Ok. ¿No? Y lo probabas y sabía mucho. No como el pan que te venden hoy en día. Que es muy desigual. Hay alguno bueno, pero hay muchos desiguales. Yo tiene mucho tiempo que no como un pan de muerto bueno. No, es que, por ejemplo, en el centro hay una panadería que se llama Pilarica. Ahí por la calle de Luis Moya, si no mal recuerdo, o Victoria. Sí. Y esa es tradicional. Pero lo interesante de esta panadería, la Pilarica, es que todo el año encuentras ahí pan de muerto. Ah, cabrón. Pero en estas fechas, toda la producción es pan de muerto. Y es un pan de muerto riquísimo, porque está este pan de muerto de azúcar. Está este pan de muerto que hacen como ya un híbrido y le ponen dátil, pero sabe bastante bien. Este pan de muerto más tradicional de ajonjolí, que también sabe bastante rico. Ah, sí, cierto, había de 2 tipos. Ah, sí, y entonces yo recuerdo de niño el pan de muerto era una cuestión que era altamente esperado esos días, porque había que ir a la panadería a atascarse del pan de muerto antes que se acabara. Y unos atracones. Pero fíjate que hasta el pan de muerto, el sabor era distinto y los huesitos sí parecían huesitos. Ah, bueno, tenían más cuidado en la elaboración de... Ya los maestros panaderos también ya se han ido perdiendo. Sí, no, pues es que ahorita yo el pan de muerto que consumo es el que me vende Sam Walton. En el Costco. En el Costco o en el Sam's, ¿no? Sam's, efectivamente. Que ya desde chocolate Hershey's, pues efectivamente. Sí, que es como una mentada de madre, ¿no? Sí, para mí. Pero antes ese pan de muerto era... porque además, fíjate, el tema tan estacional es que era precisamente, tenía ciertas cosas en estación. Sí. Por ejemplo, producción limitada. Era producción limitada. Yo me acuerdo los elotes, maestro. ¿Sí? A mí me encantaba los elotes, así que lo ponían el del carro, así de elotes. Pero al menos por estos lares, los encontrábamos nada más en la época de cosecha. En la época de cosecha, que era precisamente septiembre, octubre. Y me acuerdo que ahí íbamos caminando para conseguir ese mentado elote. Sí. Y era una delicia probarlo. Y es así como también el pan de muerto. O sea, realmente es como la última Magdalena de En busca del tiempo perdido de este Proust, ¿no? De que pruebas ese pan de muerto y te recuerda, un buen pan de muerto te recuerda a la infancia. Exacto. Sí, es el clima también a mí me lleva. El olor también, así como que esos aromas, dices, ay, esto estaba padre. Ya huele a muertos. Sí, ya huele a muertos, ¿no? Pero para bien, ¿no? Pero fíjate, esas cuestiones ahí de los huesos en el pan de muerto es también donde muchas veces se ha tratado de estigmatizar a esta fiesta en donde el mexicano es la única raza en el mundo que convive de esa manera tan burlona con la muerte, y que es una completa falsedad cuando ya lo analizas detenidamente. Para Octavio Paz fue materia de hacer poesía, y sí está muy padre ahí decir estas cuestiones, pero realmente el culto a la muerte se observa en todas las culturas del mundo.
Y nosotros nos hemos querido comprar esa idea de que solo los mexicanos convivimos con la muerte tan altaneramente. Y el tema del pan de muerto con los huesitos es precisamente esa idea casi canibalesca en donde nosotros nos comemos a nuestros propios muertos. Pero realmente no. O sea, realmente tú cuando ves el tema del Día de Muertos, pues no es más que otra expresión cultural, como seguramente los franceses tienen las propias con sus muertos, seguramente los ingleses tienen la propia, los peruanos tienen la propia, los brasileños tienen la propia, los chinos deben tener un montón, así como nosotros tenemos un montón por toda la multiplicidad de lugares que tenemos. Pero interesantemente, Abraham, fíjate que toda esta parte de Día de Muertos es un sincretismo bastante interesante. Uno, ya decíamos, las fechas. Las fechas se hacen precisamente cuando está la cosecha. Se hace precisamente en los meses de octubre, meses de noviembre. Pero segundo punto, cuando viene precisamente esto de la conquista y se da ese sincretismo entre esta tradición precolombina y esta tradición novohispana, pues finalmente se van haciendo una amalgama. Interesantemente, esta parte de la propia religión católica nos va mostrando dos cosas. Uno, precisamente, que la muerte es precisamente la manera en que nosotros podemos trascender. Y esa trascendencia es la que nos lleva también a tener esta creencia. La muerte es la trascendencia. Y esa trascendencia es precisamente lo que le da, llamémosle, materia a esta creencia que los muertos regresan. Y regresan en donde fueron amados. Y entonces precisamente ahí se va dando esa construcción. La muerte en estas religiones occidentales, cristianas, católicas, es simplemente trascender, pero no desaparecer, regresas. Y dos, alrededor de la muerte hay como dos grandes momentos. El momento propiamente del funeral y después el momento de la remembranza. ¿Y cómo remembras? Pues precisamente de muchas formas. Si nosotros recordamos a nuestros muertos, precisamente aquí en México, con estos altares. Pero interesantemente, también Día de Muertos es ir a los panteones. Y ahí es donde, cuando haces esta revisión histórica, muy interesante, porque anteriormente el tema de morir era, dependiendo cómo te comportabas, podías precisamente ser un santo. ¿Sí? Y la iglesia te tiene dedicado un día 2 de noviembre, 1 de noviembre de todos los santos. Si eres una persona que actuaste conforme a los principios cristianos, pues sencillamente pasas a la gloria inmediatamente. Pero adicionalmente, esta parte de todos los santos tiene el 2 en los fieles difuntos. Y en los fieles difuntos es básicamente el tema de todas estas almas que no se portaron bien, del todo al menos. Uh-huh. Y están precisamente en este espacio que inventaron, que es el purgatorio. Y ahí están las ánimas expiando sus culpas para que precisamente salgan del purgatorio y puedan pasar precisamente a la gloria. Entonces la Iglesia Católica dijo muy interesantemente, pues uno es para todos los santos y otro es para los fieles difuntos. Y entonces, cuando es el tema del funeral, ¿en dónde se busca enterrar a las personas? Pues se busca enterrar a las personas en donde precisamente hay una mayor cercanía con los santos. Porque se cree precisamente que los santos interceden por ti y te acercan precisamente a la gloria. Entonces era muy común, precisamente cuando viene la conquista, el tema de las reliquias. Y estas reliquias, que es desde el manto de la Verónica hasta la cruz, que cualquier astillita ya ves se vuelve milagrosa, y había todo un mercado de reliquias. Y entonces los templos tenían precisamente esas reliquias de los santos. Y mientras más cerca
estabas precisamente de la reliquia, estabas más cerca del santo, y al estar más cerca del santo, pues este es un abogadazo y te lleva más fácilmente a la gloria. Estás bien parado. Estás bien parado, pero efectivamente se volvía también una cuestión socioeconómica, Sí. en donde los adinerados podían precisamente estar más cerca de los santos. Pero si tú recuerdas, y sobre todo tú como arquitecto, en las iglesias, sobre todo en las iglesias ya viejas, en los atrios estaba precisamente el panteón. Sí. Estaba ahí precisamente el panteón, y empieza a ocurrir cuando vienen estas las leyes de reforma, y empieza precisamente a generarse estos literalmente vacíos, porque finalmente ya los cementerios empiezan a ser de la función pública y ya no estaba a merced únicamente de la iglesia. ¿Y dónde empiezas a colocar los cementerios, maestro? Pues los empiezas a colocar en las afueras de las entonces ciudades. Y entonces, el celebrar a tus muertos ya no era ir a la iglesia, al templo, que lo tienes ahí a tiro de piedra, sino que se volvían auténticas peregrinaciones para ir a ver a los muertos. Y ya encarrerados, si tienes que ir a ver a tu papá, a tu abuelo, que está hasta las afueras de la ciudad, no había metros, si no eran los caballitos, pues ¿qué haces? Pues bueno, pues vamos a llevarnos comida, para de una vez ahí comemos y hacemos nuestro día de campo. Y entonces es bastante interesante, porque vamos transitando de estas culturas precolombinas con esta mezcla novohispana a esta mezcla del México independiente, y el origen precisamente de estas celebraciones que hoy las vemos de manera muy habitual, que es ir a los panteones a rendir precisamente culto a nuestros muertos. Pero en el origen tiene precisamente cómo se va transitando de tener antes los cementerios, propiamente pasar del templo, que era donde estaba la reliquia, pasas afuera del templo al atrio donde está precisamente enterrado, a precisamente, ¿sabes qué? Ya sálganse de aquí y váyanse a los cementerios que están afuera de la ciudad. Pero la tradición de honrar a los muertos continúa, nada más que ahora se vuelve un pachangón. Y entonces fíjate cómo se van hilando distintas variables. Cosecha, tienes abundancia y entonces puedes hacer celebraciones. Y ya encarrerado, pues ahora tengo que irme de día de picnic, tengo que hacer un viaje. Y entonces, pues ¿qué era? Pues llevas comida. Y obviamente, ¿qué más vas a llevar? Si hay comida, pues algo tiene que ayudarte a pasar el trago. Exacto. Entonces viene también el chupe. Y se vuelven auténticas fiestas Día de Muertos. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que ahorita esta narrativa que comentabas, hay unas partes que me recuerdan al Mictlán. Ajá. Que pues va muy de la mano. Que ya ahorita lo platicaremos. Y otra cosa que yo veo muy relacionado con lo que comentaste es que en México el Día de Muertos es el negarte a olvidar y soltar, Sí. ¿no? O sea, tal vez por eso nuestra sociedad es así, porque nos negamos a soltar a una persona. Sí, porque finalmente No lo dejas ir, ahí está, ¿no? Es como que tu conexión o tu puente tu idea. Ajá, entre esa persona que ya se fue y el altar. Es la comunicación de no te voy a olvidar, Y al mismo tiempo es precisamente ir en contra de lo que Hegel dice, ¿no? Lo propio de lo finito es suprimirse a sí mismo. En la medida en que la gente se genera ese concepto de un más allá y de ese más allá que van a volver, pues finalmente nosotros estamos tratando precisamente de tener una licencia en donde estamos en el fondo teniendo una aberración a nuestra propia muerte. Pero nos estamos también ahí justificando los honores a nuestros muertos de una manera subyacente. También estamos diciendo, aquí no se va a acabar. Sí. O sea, la muerte es algo que no hablamos. No es cierto que hablemos los mexicanos de la muerte. No, nosotros somos fiesteros. Y somos fiesteros por estas situaciones que se van dando de manera fortuita. Y después ya llega James Bond y todavía nos pone un desfile. Pero realmente esa parte es realmente una suma de eventos, pero que en el fondo tenemos miedo a la muerte. Y es mejor creer que vamos a volver. Es el miedo
a ya no existir, a no pensar, a no manifestarte. Ujú. Ese sería uno de los temores. La otra es el que tú ya no convivas con alguien. Porque cuando alguien se muere, tú no lloras por esa persona. Tú lloras por ti. Porque tú eres el que ya no va a convivir con esa persona. Claro. Porque tú eres el que ya no va a platicar con esa persona. Entonces no estás llorando por el que ya se fue. Lloras por ti. Porque tú tienes una pérdida. Y el Día de Muertos es eso. Es pensamiento mágico. Sí. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? A mí sí me late. Sí, no, completamente. Pero es el aferrarte a algo que ya se fue. Y es más, todavía te das, como tú dices, una licencia en el que ese día te haces a la idea de que esa persona va a regresar y se va a encontrar con lo que tú le dejaste. Y eso está presente en todas las culturas, Ujú. ¿no? O sea, finalmente de dejar en otras culturas las monedas para que te pasen, ¿no? Ajá, ¿Cómo se llama? ¿Caronte? Exactamente. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Pero es esa idea, ¿no? Ujú. De que se va a continuar de una manera diferente. Y además es una similitud muy grande, esa de Caronte, Ajá. con la de el Xoloscuincle. Exactamente. ¿No? Exactamente, que no nació con Coco. No. Entonces, ¿no? Porque esa es también sí. otra. Sí, Esa no. es otra, porque se fueron como quedando ahí. Hollywood nos dio como que mucho mercadotecnia para nuestra fiesta de Día de Muertos. James Bond nos hace nuestro desfile y luego Coco remata. Exacto. Lamentablemente así fue. Y que dicen que acaba de morir la abuelita que dio vida a Coco, que dicen que es pura cuenta, pero bueno, ahí está el tema. Ok. Fíjate ahí, una cosa ahorita que hablábamos de esto, de cómo se va haciendo esto del Día de Muertos. Nuestro gran Ignacio Manuel Altamirano dice: las familias llevaban juntamente con algunos cirios y crespones o flores negras ramos de flores naturales, coronas de siempreviva o cipreses y cestos con comida y frutas y enormes jarros de pulque. Y preguntaban: ¿ha ido usted al Panteón Francés? No, señora, allá voy en este momento. Sí, vaya usted, qué lindo está, qué elegantes sepulcros. Porque se vuelve en ese momento del México independiente, pues finalmente se vuelve precisamente también como, pues no voy al cine, pero voy a los panteones porque no tenemos cine. Uh-huh. Algo se tiene que entretener la gente. Sí. Y entonces ya te sacaron a tus muertos del atrio, pues ahora tienes que ir a visitarlos y tienes precisamente estos sendos panteones como el Panteón Francés y por supuesto los otros panteones que estaban en la periferia y se volvían el pretexto ideal para hacer fiesta. Porque como decimos los mexicanos, para la fiesta nos pintamos solos. Sí, fíjate que ahí voy con mis historias de infancia, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo, el Día de Muertos tenía 2 pasos. Paso número 1 Ajá. era ir a comprar las flores. Ok. Lo que hacían mis papás es, y así lo voy a mencionar desde la visión de un niño, ¿no? Ajá. Era levantarse muy temprano y nosotros íbamos, bueno, todavía seguimos yendo a comprar ahí, a un mercado que se pone en Cuautitlán. No Cuautitlán Izcalli, Ajá. en Cuautitlán, cercano al centro, está un mercado que te vende todas las flores ese Ok. día. Entonces, como el día de la celebración se pone hasta el full y los costos ya no son Sí, porque los esto es una cuestión mejores, de mercado, sí, efectivamente. pues íbamos 1 o 2 días antes. Ajá. Íbamos en la Caribe amarilla de mi papá. Ah, ok. Entonces, por las flores, te digo, para mí se me hacía muy temprano, para ellos tal vez podría ser un día más. Venía el momento mágico. Chingo de frío, Ajá. pero ya de regreso comprábamos tamales. Ok. No, pero era un tamal que hacían con manteca, Ajá. porque sabe diferente, ¿no? Sí, no, muy diferente. La manteca le da otro sabor. Entonces era así de, ay, la madre, pues ¿qué trae este tamal, no? Ajá. Sabe muy distinto a los que venden aquí en la esquina. Entonces íbamos, comprábamos las flores. Mi visión de niño era de que no manches, esto está inmenso. Qué gran variedad de flores hay, de aromas y de. Te venden de todo, ¿no? Ese día ¿cómo se le llama esta cosita? Te venden el ocote. Ah, El ocote, ajá. ¿no? Para encender Sí. el carbón. Sí, sí, sí. Que aparte tiene su aromita, ¿no? Sí, también. El incienso también te lo venden, pero es como una piedra, ¿no? Así como Ajá. que la tienes que romper. Las calaveritas De azúcar. de azúcar. Comenzaban las de chocolate, pero Ajá. las del chocolate para el pueblo, ¿eh? No de
algo tan pretencioso. Ajá. Y te digo que ya compraban las flores, mar de gente, y ya ibas, ¿no? En chinga, cargando tus flores, ¿no? Porque aparte no son ligeras. Sí, ¿no? Ya si llevas una gruesa. Sí, exacto, ya entonces ya. Exacto, la gruesa, ¿no? Si la ven. No, gruesa de albur. No, gruesa de medida, ¿eh? La medida, efectivamente. Entonces, pues sí, o sea, las flores son pesadas. O no sé si ese sentimiento en tu psique haga que las flores parecieran pesadas, ¿no? Porque también puede ser una cuestión psicológica. Sí, de ¿no? de cómo lo estás tomando y cómo vives ese duelo. Entonces yo me acuerdo que ya íbamos por las flores, nos compraron nuestro tamal. Ajá. Y vámonos, ¿no? A la casa. A mí se me hacía una eternidad, pero no, o sea, realmente nos queda cerca, ¿no? Y cada que voy, sí es así de, ay, güey, hasta se me antoja el tamal, ¿no? Ya vamos, llevo a mi mamá al mercado para que compre esas flores. Ajá. Y ya de regreso ya nada más voy así a las vivas, ¿no? Ahorita donde se me atraviesa un pinche tamalero, ahí lo intercepto, de, órale, güey, véndeme, ¿no? Entonces ya llegamos con las flores y ya tenían unas cubetas preparadas con agua y ahí dejaban reposando las flores, ¿no? Para que no se echaran a perder o no se marchitaran tan rápido. Ajá. Y luego llegaba el día mágico, no manches. Este día para mí era así como que transportarme a otro universo, ¿no? Como si fuera un mundo paralelo. Ajá. A mi realidad, ¿no? Comenzaba con la televisión, aparte. Okay. ¿No? Era alimentado con eso, porque todos los anuncios de aquel entonces del Canal 5, ajá, XHGS, ¿no? Ajá. Dedicado a Guillermo Camarena. Sí, exactamente. Y el gato GC, ¿no? Y el gato GC, por supuesto. Que salía en Divertido, ¿no? ¿Quién? Echegaray. En Divertido Echegaray, sí, cierto, ya, que ahorita ya es... es un casino, ¿no? Sí, ahorita ya lo están destruyendo para seguramente hacer vivienda. Es más, todos los niños que iban a jugar ahí, después iban a jugar con dinero y apostar, ¿no? No, ya están muertos esos niños, ya les ponen flores. Ya les ponen de soltar, ¿no? Sí, ya les ponen flores, ya se pasó mucho tiempo ya de eso. Ajá. Entonces te comenzaban a poner anuncios que tenían que ver con Día de Muertos. No, porque aparte era pre-TLC. Todo era más... No, sí, claro. Todo era más nacional. Y no estaba esa invasión tanto del Halloween. Tan marcada de Halloween. Tan marcada, sino sí era de Día de Muertos. Hasta Chabelo, ¿no? Lo ponía. Ah, bueno, sí, cierto. Hay unas... Bueno, no, ponían unas del santo también en esos sí, en el 9, ¿no? En el 9 todavía no, acuérdate que el 9 era el canal cultural de Televisa. Ah, sí, cierto, que no duró mucho. Duró más bien mucho, pero después ya dieron cuenta que, pues, ¿para qué tenemos esto? Como tantas cosas últimamente con no la pega, parte de la cultura, sí, exacto. Exacto. Entonces ya estaban estos, no sé, a mí me acuerdo mucho que ponían como esos especiales. Obviamente eran caricaturas gringas, por eso estaba Scooby-Doo. Ah, sí. Que te ponían unos capítulos ahí de Día de Muertos, de que era bueno para ellos. No sé, de Disney. O sea, las caricaturas que veíamos las ponían, ¿no? Los anuncios, los comerciales, era todo. Sí. Todo dirigido a esas fechas. Y ya iba el misticismo creciendo, ¿no? Así, ¡ay, la madre!, ¿no? Ya estábamos en noviembre. Exacto. Entonces tú ya llegabas calientito el Día de Muertos. Entonces, me acuerdo que nos llevábamos el panteón. De la casa de mis papás no está tan lejos. O sea, tampoco es que está a 3 cuadras, pero caminando así la libras, ¿no? Entonces nos llevábamos una carretilla, una pala chiquita que teníamos ahí. Botes de esos de chiles. Ah. Que los conseguía mi abuelita también. ¿Sabrá Dios de dónde? De los torteros. Sí, pues de esos que te apendejabas, le metías el dedo y te cortabas, sí, ¿no? Porque los abrías con... Exacto, que los abrías con el abrelatas, ¿no? Más chafos los abrelatas que teníamos antes. Exacto. Sí, y no nos pasaba nada. Y no nos pasaba nada. Sí, no, ahora no. Ajá, entonces, llegábamos, pues yo chavito, así como que yo aportaba mucho, pues no. Entonces, para mí, llegamos, lo mágico empezaba porque se colocaba un mercadito afuera del panteón. O sea, tú pasabas por ahí y normalmente veías calle, baches y perros. ¿No? Pero hasta ahí. Y ese día llegabas, estaba el mercadito y vendían flores aparte. Había unos cuates ahí tocando música. Y la calle totalmente cerrada, esa. Pero aparte no veías la luz del sol, porque todo lo ¿cómo se llama? Llenaban con lonitas. Ah, mira. De los puestos. Ah, ya, ok. Entonces ahí ya empezaba el ambiente, ya, así de, ay, no mames, ¿no? Ya es el preámbulo, ¿no? Entonces ya nos metíamos, ya nos decían, no, pues, tu bisabuela está ella como que al fondo, ¿no? O sea, también el panteón no estaba tan poblado, por así decirlo. Entonces se me hacía como un laberinto.
No, Que además era un desmadre de panteón, no creas que era así una retícula bien marcada. Sí, no. Sí, no, ya cuando menos te dabas cuenta, ya estabas parado arriba de una tumba y así, ay, cabrón, perdón, ¿no? Estabas, ¿no? Porque pues, los que ya olvidaron o nadie quedó, ¿no? Entonces están unas tumbas que con el tiempo se van aplanando y ya están como a nivel de piso, ¿no? Porque hay unas que les ponían su... No, y además es a toda la imaginación y creatividad mexicana, ¿no? Exacto. Porque es de todos los colores y sabores. Exacto, entonces llegábamos nosotros, veía así un mar de colores y para mí era algo increíble. Lo sigue siendo, pero cuando era niño era más impactante, ¿no? Entonces así, ay, en la madre, ¿no? O sea, ves mucha gente, ves muchas flores a madres, o sea, extremadamente colorido. Y aparte, te digo que como no había un orden en el panteón, o sea, tal vez todas las tumbas estaban orientadas en el mismo sentido, pero pues estaban así como cuatrapeadas. Entonces ibas haciendo así como que caminitos, ¿no? Y cada quien ponía su lápida como quisiera. Sí, exacto, ¿no? O sea, no. Con los santos que quisiera. Y que creo que eso es lo que le da el sabor, ¿no? Un panteón mexicano es así Sí, como porque... muy heterogéneo. Exacto, sí, es como el que ponen los gringos en las películas. Ah, sí, de los de Vietnam, ¿no? Que son nomás así planito. Sí, pastito bien cortado, casi un güey jugando golf. Sí. No, eso qué hueva, ¿no? Acá pues está más padre, ¿no? Entonces te digo que era como un laberinto. Y aparte, en este panteón había árboles. Ok. Entonces eran como que tus puntos de referencia, ¿no? Y eran de estos, ¿cómo se le llama? ¿Trueno? El árbol. Ah, sí, esos enormes. Ajá, enormes que también tienen su aroma, ¿no? La hojita creo que hasta la arrancaban las hojas. Antes se las ponían aquí en el oído. ¿Trueno o laurel? Ay, no, creo que era trueno. Ahorita investigo. Entonces, ahí estaba. Entonces me acuerdo que a mí me mandaban por el agua, ¿no? Ah, para las flores. Exacto, entonces a mitad del panteón, este panteón estaba de bajadita. Ya así con el ojo de arquitecto podría calcular el desnivel de unos de 10 a 15 metros. Ok. Entonces se iba de subida, ¿no? Con mi botecito, porque estaba chavito, era un niño, o sea, de primaria, kinder, y te dejaban sueltos, ¿no? Sí, que dices que hay responsabilidad, ¿no? Porque ahora... Sí, hoy en día ya sería Ya estarían demandados y ya estarían en el DIF. Exacto. Entonces ya ahí voy hasta el otro lado del panteón, de subidita, así como que en carreterita, ¿no? Y el movimiento de la gente así como hormiguitas. Sí. Y ahí iba por el agua y regresaba, ¿no? Entonces ya estaba mi abuelita en chinga lavando la lápida de su mamá. Y no, pues tráete más agua. Ay, no mames, ¿no? Bueno, y otra vez, ¿no? Entonces ya. Pero estaba padre ese recorrido que hacía, ¿no? Y escuchabas gente cantando, señoras. Sí, porque se vuelven fiestas. Exacto, y Y estos grupitos norteños que andan por los panteones. Ajá, que te cobran una lana, ¿no? Por una rolita. Exactamente. Pues era muy padre, o sea, era toda una hazaña, ¿no? Luego nos decía mi abuelita, ¿no? A ver, toma, no sé, 5 pesos y lánzate por otros botes, ¿no? Y había gente que vendía los botes, ¿no? De los chiles. ¿Cómo crees? Exacto, entonces ya iba, ¿no? Pero te vendían 2 tipos, ¿eh? Ahí te tenías que poner chingón. El que estaba así entero, el bote, bueno, nada más sin la tapa. Y te vendían otro que tenía ollita abajo, ¿no? Como para que se drenara el agua. Y era así de decir, no, yo voy, cabrón. Entonces ya ibas y comprabas los botes, ¿no? Ya me regresaba y ya pues poco a poco iba mi abuelita y mi mamá y mi papá y mis hermanos, pues ahí adornando, ¿no? Colocando las flores, metiendo los botes en la porque tierra. Además era toda la familia. Sí, exacto. Íbamos todos, ¿eh? Sí. Era una peregrinación. Sí, no es de que no voy. Sí, no, ahorita no. Sí, entonces exactamente, sí. Adornábamos todo. Y ni te preguntaban. Sí, no era decir, vámonos, cabrón. O sea, pero, no, sácate. Sí. ¿Te quieres quedar? ¿Estás pendejo? No, ni madre, te vas con nosotros, ¿no? Hacíamos todo ese adorno, ya quedaba muy padre la tumba. Porque había 2 en ese entonces, ¿no? La de mi bisabuela y la de un tío. ¿No? La de mi tío nada más tenía como una rejita alrededor. Ajá. Y era la típica tumba de que, pues, con el montículo de tierra, ¿no? Ok. Y la de mi bisabuela, esa sí tiene como su casetita de vigilancia de este material que es como un vaciado de mármol con yeso. Ok. Y pues ya la lavábamos y todo, ¿no? Ya. La adornábamos, chingón, nos vamos a la otra. Terminábamos y ahora sí, de regreso. Y ahí venía algo que para mí fue así de guau, ¿no? Me acuerdo la primera vez que probé los pambazos. Porque te vendían comida, obviamente en este mercadito. Era un micromercado, sí, es que ¿no? se vuelve motivo de fiesta. Ajá, y me acuerdo que
vi los pambazos. La primera vez que vi los pambazos y fue de, chinga, una torta roja, ¿no? Exactamente, sí, el chile guajillo. Exacto, entonces me dijeron, ¿qué quieres? ¿Una quesadilla? Y yo, no, yo quiero ese. Eso es, ajá. No, te la vas a acabar. Todavía hasta me acuerdo de la discusión, ¿no? De la conversación con mi mamá. Ya, bueno, hice que me compraran mi pambazo. Voy a dejar de respirar y a ver qué pasa. Exacto, ¿no? Entonces sí, ya compramos todas las cosas. Y te digo que a mí se me hacía un trayecto muy largo, pero estaba en corto de la casa. Eran 10 minutos a pie a lo mucho, ¿no? Sí, como tiene uno una escala de la vida. Ajá, y en una de esas hasta menos, ¿no? Unos 7 minutos. Entonces ya llevaba a mi casa con olor a panteón, el olor de tu altar. Y venga mi pambazo, ¿no? Entonces fue ahí cuando los probé por primera vez. Y no manches, o sea, la lechuga, la papa, la chorizo, longaniza, longaniza, exactamente. y la cremita y salsita verde. Fue, uy, papá, sí, de aquí soy, ¿no? sí, Entonces sí. ya desde ahí me gustaron los pambazos. Y luego llegas y en la televisión, en nuestra infancia, pues te bombardeaban con todos estos programas especiales de... Sí, nos creaban como que toda una atmósfera. Sí, exacto. Era toda una atmósfera, desde el clima, como dices, que empezaban los fríos, Sí, desde los olores de la fruta, de la cosecha, desde lo multicolorido de los panteones, los altares y por supuesto los sabores. Los sabores finalmente desde los platillos del tradicional Día de Muertos en el altar, como también por supuesto la vendimia alrededor de los panteones, que como tú dices, se vuelve un referente en tus recuerdos. Día de Muertos también sabe a pambazo. exacto. Y de ahí me gustan los pambazos, ¿no? Y era mágico, ¿no? O sea, te digo que era un trayecto, ¿no? Que tenías que ir recorriendo y un desmadre, porque aparte llevábamos una carretilla. ¿Quién se le ocurría eso, no? Ahorita yo no consigo llevar una carretilla ese día. Pues es que yo creo que ha ido cambiando todo, esta tradición ha ido sufriendo como que transformaciones. Yo creo que hoy con todos estos, porque mañana Abraham, que es Sí. sábado 29, y después de haberse interrumpido por la pandemia, Sí, o sea, mañana podemos esperar. Tenemos una atmósfera ahora que se va construyendo de manera diferente. Antes era esta atmósfera que tú describiste. Hoy, la atmósfera de Día de Muertos se va construyendo desde el Gran Premio de Fórmula 1 ok. con el Checo, que siempre utilizan precisamente el fin de semana que mayor mercadotecnia y mayor referencia puede tener, que es precisamente el fin de semana previo a Día de Muertos. Sí, manejan mucho dinero. Ese es es una cantidad brutal. 2, mañana este desfile de James Bond, no sé si ha sido. No, jamás. Yo he ido 2 veces, pero una no logramos ver nada. Ok. La siguiente vez nos tuvimos que montar por ahí en un parabús y empezamos a ver. Y una fue fortuita, saliendo de Bellas Artes, iba pasando y como quedamos ahí atrapados, Ajá. nos subimos a las jardineras y lo vimos. Pero son millones de personas que salen a ver este desfile de Día de Muertos. Y mañana, con esa atmósfera y con esos antecedentes de no haber tenido este desfile por la pandemia, Uh-huh. tenemos todas las variables para que mañana millones de personas salgan, unos al tradicional Fórmula 1, Sí, muy ya las antiguas culturas prehispánicas lo celebraban. sí. Ya tuvimos un antecedente más hacia acá, que es este desfile de los alebrijes, Sí. hace una semana, que va calentando y va generando Sí, ambiente. el preámbulo, ¿no? El preámbulo. Y mañana, precisamente, tenemos el gran desfile de Día de Muertos. Entonces, va a haber una cantidad de millones de personas. Sí. Y esto empieza a calentar precisamente para hacer ya ahora sí un megapuente. Si antes éramos especialistas en el puente Guadalupe Reyes, Sí. ahora hemos ido perfeccionando estas tareas. Sí. Se ha ampliado, ¿no? Exactamente. Entonces ya tenemos básicamente el puente Checo Pérez, Sí. Día de Reyes. Fíjate que ahorita que mencionas esto de que no se ha llevado a cabo el tradicional desfile de James De Bond, James Bond, efectivamente. este retorno que vamos a tener a esas actividades
viene acompañado de la pandemia en el sentido de todas las bajas que hubo, Sí, claro. ¿no? O sea, ¿cuántas personas no han podido Vivir su duelo. cerrar ese ciclo de con el Día de Muertos, ¿no? Sí. O sea, creo que en esta Sí, fue ocasión, terrible eso que dices eso. porque muchos de los que cayeron ni siquiera velorio tuvieron. No, efectivamente, lo dices de manera brillante. O sea, realmente la gente no pudo cerrar precisamente ese circuito de despedida, homenaje, porque efectivamente, básicamente, pasaban a la cremación. Sí. Y pasaban a la cremación lenta, porque todo estaba saturado. Recordarás. Sí, entonces, creo que este Día de Muertos va a venir acompañado con todo ese dolor atrasado. Sí, toda esa carga simbólica, ¿no? Ajá, entonces yo creo que mucha gente en esta, llamémosle celebración, sí la va a sufrir. No va a ser como otros años de que es una celebración a la muerte. Aquí Que va a es más ser fiesta, sí, ¿no? no para todos, obviamente, ¿no? Pero sí va a haber mucha gente que... O es el momento de cerrar saliendo finalmente a festejar. Exacto. Después de tanto tiempo, esperemos que mañana no se vuelva y en 2 semanas tengamos otra vez aquí un semáforo. Volvamos a los semáforos. Que ya sería la sexta. Ya que saben que la vamos, pero no vaya a ser que también nos metamos en esto que ahorita en Estados Unidos está también causando mucha preocupación de la famosa tripledemia. Que no vaya mañana a inaugurarse entre los que van con Checo, entre los que van mañana al desfile. Va a ser el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Y mientras los que van a la mega ofrenda, que ahora la mega ofrenda también la UNAM acaba de cambiar de sede y se va a la Escuela de Artes y Diseño, la ENAD. La Escuela Nacional de Artes y Diseño. Por qué no sé razón, no la van a poner en este año en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo. Pero bueno, se contagiarán en algún lado. Sí, en algún lado. Y seguramente estos días vamos a estar con una atmósfera diferente. Sí. Pero finalmente, como diría alguien en la política, haya sido como haya sido, haya sido James Bond. Sí. Pero finalmente tenemos hoy muy desdibujado el Halloween. Sí. Y muy consolidado la tradicional fiesta de Día de Muertos y el desfile de James Bond y el Checo Pérez. Juntos. O sea, ese sincretismo mágico, ¿no? Que dónde puedes ver eso, ¿no? Sí, aquí ya no interviene la iglesia, pero sí interviene la mercadotecnia, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero para bien, porque al final es razón de orgullo, ¿no? Sí, por supuesto. No estar de agachones como tradicionalmente por ahí. Sí, en el mundial. Hay que, de una vez, en el altar hay que ponerle ya su ofrenda a la selección nacional. Que van a recibir una madriza. Entonces ya hay que darlos por muertos. Ya hay que ponerles ahí las fotografías de una vez para ir preparando camino e ir a la siguiente fiesta. Porque México no para de fiestas. Entonces ya está apenas acabando el Día de Muertos. ¿Qué fiesta viene? Pues ya viene el mundial. Exacto. Y ahí vamos a morir. Exactamente. Entonces, y de ahí, bueno, ya pasaremos al Día de la Virgen de Guadalupe. Y podemos precisamente pasar ya lo que es Navidad, Año Nuevo, Reyes. Sí. Y si nos apuran, nos falta por ahí alguna fecha, pero somos especialistas en crear fechas. Ya veremos, ¿no? Porque ya de ahí, bueno, el Supertazón también la metemos ahí como forzado, pero ya nos da como un puente entre enero y febrero. Y ya después el día de San Valentín y ya tenemos prácticamente medio año librado. Ajá, exacto, para que ahorres. Exactamente. Pero ¿qué más, Abraham? ¿Qué más podemos decir de Día de Muertos aquí en México? Día de Muertos. Pues sí, hay variantes de celebración. Por decir, creo que una de las más famosas es la que se da en Pátzcuaro, ¿no? Y en esencia en esa pequeña isla de Janitzio, ¿no? Donde se la viven en la noche ahí, ¿no? Sí, impresionante como lo plantean, ¿no? Ajá, y está padre porque es todo el panteón súper adornado. Sí. Y solo iluminado por las velas, ¿no? Que colocan ahí. Y ahí la gente sí se la amanece. Por ahí había visto una celebración en el sur del país que creo que tiene que ver con los mayas. Exhuman el cadáver y lo limpias, ¿no? Ah, sí, es sí, que... ¿no? La osamenta. Sí, porque finalmente es lo que decíamos. En un país con esta riqueza cultural,
no hay una sola forma de celebrar y de hacer esta fiesta de los días de muertos. Sí, es muy cierto que particularmente está en lo que es el centro y el sur del país, pero también hay algunas referencias hacia el norte, pero es un país tan rico el nuestro que finalmente podemos estar viendo celebraciones tan diferentes y que no son únicamente las de aquí de la ciudad. Y yo creo que eso es también importante de cómo hemos ido precisamente enriqueciendo y reconociendo esta herencia intangible Ajá. que es precisamente la celebración alrededor del Día de Muertos. Exacto. Como dato curioso, voy a hacer referencia a mi película más mala que he visto, pero, Ok. pero creo que a mí Sangre por Sangre se me hace una película muy mala. Pero de esas que son tan malas que acaban siendo buenas. Siendo buenas. Y yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida. Ahí viene. Después hay que hacer un programa de gustos culposos. Exacto. No, y esa me la recomendó mi primo, el Chuy. Ok. Que se sabía todos los diálogos y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces, en esta película, se ponen de acuerdo, ya están en la cárcel, porque es de cholos malandros, y el día de... se ponen de acuerdo los chicanos con los negros, los afros, los negritos, como los quieran mencionar, para deshacerse de la mafia de los blancos. Que aparte son unos neonazis, ¿no? Clásico, ¿no? Exacto, sí, o sea, si vas a poner algún un blanco malo, tiene que ser neonazi, ¿no? Entonces, se esperan al Día de Muertos. Entonces, el 2 de noviembre se confabula todo esto para que ese día exterminara a la mafia blanca. Entonces, ahí está la referencia, ¿no? Sangre por Sangre, yo sé que nunca me va a dejar morir solo, ¿no? Siempre encontraremos algo para hacerle referencia. Y otra referencia cultural, pues viene precisamente de nuestro Nobel de Literatura, Octavio Paz, quien en El laberinto de la soledad dice: el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Y es completamente cierto, que es lo que decíamos también, no de una manera prosopopéyica como nuestro Nobel, pero efectivamente, si dejamos de honrar a nuestros muertos, si dejamos de hacer una fiesta a nuestros muertos, también comenzamos nosotros a morir. Y esto es como también la esperanza de la selección nacional, que aunque sepamos que van a fracasar en el campeonato mundial, vamos a seguir creyendo en ellos. Y nosotros, de una u otra manera muy respetuosa a todas las manifestaciones hacia las fiestas de Día de Muertos, finalmente también estamos nosotros reconociendo que hay muchas formas de hacer este homenaje a nuestros muertos y que creo que como un sincretismo cultural es una cuestión impresionante de cómo lo hemos ido precisamente dando forma y cómo hemos ido, si tú quieres de una manera mercadológica, cómo hemos ido actualizando esta celebración de Día de Muertos. Abraham. Exacto. Ya después, algún día hablaremos sobre los infiernos del Mictlán y esos 4 años que tardaba un alma en poder liberarse, si llegaba a liberarse. Pero se lo dejaban más barata que los católicos con el purgatorio. Sí. Bueno, es que también había un purgatorio. Es que cada infierno te podías quedar ahí. En sí, Dante se queda corto con esto, ¿no? Con el Mictlán. Bueno. Pero eso ya será otra historia. Otra historia, efectivamente. Y como la gente que maltrataba a los animales no podía pasar ni la primera etapa. Y eso es cierto. Y eso es una verdad. Y aquí es un dogma de fe. Quien lastima a un animal se condena para siempre. Exacto. La tauromaquia no es un arte, por Dios. No, para nada. Para nada. El arte es creación, no destrucción. Estamos de acuerdo. Okay. Pues básicamente, Abraham, estamos cerrando este episodio dedicado al Día de Muertos, una fiesta mexicana que tiene una amplia y mucho fondo en nuestro país y que, como vimos, tiene muchos sincretismos, desde los consabidos novohispánicos precolombinos hasta los últimos más recientes de James Bond y el Checo Pérez. Exacto. Entonces nos despedimos con una rola, como ya es una pequeña tradición aquí.
nos iríamos con esta canción que se llama Dicen que la muerte, de Rodrigo González, alias el profeta del nopal. Perfecto. Esto fue Charlatanes. Dicen que la muerte está tras mis huesos. Si es así la espero para darle sus besos. Y si no me alcanza la muy condenada, me paro un ratito para relojar. Que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Que asusta a la gente, que asusta a la. Así termina este episodio de Charlatanes, el podcast que habla de todo y habla de nada. Gracias por tu preferencia y compañía. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que pronto volveremos con nuestras ocurrencias en otro capítulo más de Charlatanes. Hasta la próxima y recuerda, Carpe Diem.